Buenas, mi nombre es Gabriel Muñoz y yo les hablaré de la nueva teoría celular de la hemostasia. Primero, habría que definir a lo que nos referimos cuando hablamos de la hemostasia. La sangre normalmente circula libremente por los vasos sanguíneos y cuando una de esas estructuras se ve dañada, en este caso una pared del vaso, en este caso que te cortes o te des un putazo, pues, permite la formación de coágulos para detener la hemorragia y posteriormente reparar el daño. De la teoría que hablaremos va respecto a la formación del coágulo. Para explicar este mecanismo, en los años 1964, Davie y Ratnoff desarrollaron un modelo de coagulación que incorpora una serie de pasos donde la activación secuencial de factores resultaba en la generación de trombina y esta la denominaron cascada de coagulación. En esta se dividieron dos sistemas, el cual era el intrínseco y extrínseco. Normalmente este se sigue utilizando, sigue teniendo una funcionalidad en el laboratorio. Sin embargo, tiene algunas preguntas sin contestar. Por ejemplo, ¿por qué la deficiencia del factor 12 no produce problemas de sangrado? Ante la necesidad de contestar estas incógnitas, se desarrollaron múltiples modelos experimentales para permitir un mejor entendimiento de cómo funciona in vivo. El que mejor logró este acontecimiento, o el que más se acercó, fue el modelo celular de la coagulación desarrollado por Maurens Hoffman en el año 2003. Esta contaría con tres estados sobrepuestos, que sería la iniciación, la ampliación y por último la propagación. De este modo dejaron de lado la teoría anterior que se estaba utilizando para utilizar e incorporar la nueva. Antes de explicar lo que es el proceso de la iniciación, primero hay que explicar que el factor 7 circula normalmente en la sangre, predominantemente como una molécula inactiva. El factor tisular no está en contacto con los elementos de la sangre. La célula que alberga este receptor se encuentra fuera del sistema vascular hasta que existe la pérdida de la integridad del mismo, o sea, cuando hay una ruptura, por ejemplo. Y normalmente el factor tisular se va a encontrar tanto en el endotelio como en el subendotelio. En el desarrollo de este modelo se formuló la teoría de la mínima función, en la cual el sistema del factor tisular tiene una actividad constante, generando constantemente pequeñas cantidades de trombina fuera del sistema vascular. Esto gracias a que, por así decirlo, o de alguna manera, se fuga algo del factor 7 en la linfa. Sin embargo, no lleva a cabo los procesos de coagulación. Digamos que hace como microsimulacros para siempre estar preparado. Ahora bien, pasando a lo que es el proceso de iniciación, se va a llevar a cabo el proceso de coagulación una vez que interactúa el factor tisular con el factor 7. Estos complejos van a activar lo que son el factor 9 y el factor 10. Del factor 9 hablaremos más adelante, pero lo que es el factor 10 activado va a ser capaz de formar pequeñas cantidades de trombina de manera local. Recordemos que la principal función de la trombina va a ser generar coágulo. Al ser insuficiente, va a necesitar de otro proceso para generar más cantidades de trombina, por lo que pasaríamos al siguiente paso. Ya sabemos que el factor 10 activado genera la pequeña cantidad de trombina de manera local. No obstante, es insuficiente para la formación del coágulo, por lo que el factor 10 activado además se unirá con el factor 5. El conjunto del factor 10 con el factor 5 anteriormente en la teoría de la cascada de coagulación se denominaba factor de Stewart-Brouwer. En esta se definía el factor 5 como una proteasa sérica que forma el complejo de protrombinasas. Estas activarían más a la trombina. Una vez tengamos más trombina, la trombina empezaría a trabajar realizando dos funciones principalmente, la reclutación de plaquetas y retroalimentación positiva. Primeramente, la trombina reclutaría las plaquetas. Estas se activarían y desgranularían para adherirse y formar el tapón en el endotelio dañado. Por otro lado, en la superficie de la plaqueta se va a retroalimentar de manera positiva el sistema al activar los factores 5, 8 y 11, estas generando grandes cantidades de factor 10 y, por ende, generando más trombina. Ahora bien, hablando del factor 9, este se va a unir con el factor 8, se va a ensamblar en la superficie plaquetaria y va a generar grandes cantidades de factor X. Este evento va a generar más trombina. Esto es posible ya que en la superficie de la plaqueta se va a expresar fosfolípidos de manera negativa, en este caso la fosfatidilcerina.
Bueno, hasta este momento hablamos de la retroalimentación positiva, llevando a cabo los procesos por coagulantes. Sin embargo, es importante regular estos procesos, con lo que se va a llevar a cabo lo que es la retroalimentación negativa, y ahí es donde entra la fase de propagación. La fase de propagación también se caracteriza por la activación del sistema de retroalimentación negativa a través de los anticoagulantes naturales. En este caso hablaríamos de la vía de inhibidor del factor tisular, la antitrombina 3 y la proteína C. Por último, las grandes cantidades de trombina generadas van a activar lo que es el factor 13. En esta fase va a resultar en la incisión proteolítica de fibrinógeno y la formación de monómeros de fibrina que se caracterizan para consolidar el inestable coágulo inicial de plaquetas en un firme coágulo organizado de fibrina. Concluiríamos lo que es la teoría celular de la hemostasia.